Somos el equipo número 6 y nos tocó el tema deportes y rendimiento académico. En resumen, este proyecto consiste en saber qué tan bueno es el rendimiento académico de los deportistas de la Universidad Politécnica de Victoria. Bueno, la importancia del deporte es que permite que las personas ejerciten su organismo para poder mantener un buen nivel físico, así como también le permite relajarse, distraerse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y además divertirse. Sin embargo, el problema surge cuando la actividad física se convierte en una prioridad y los estudios son relegados. Este proyecto estaremos investigando el rendimiento escolar de los deportistas de la Universidad Politécnica de Victoria para demostrar si de alguna manera el exceso de entrenamiento causa que los alumnos descuiden sus estudios. Marco teórico. La probabilidad mide la frecuencia de que se den cada uno de los posibles resultados en un suceso que depende de azar finalmente que se dé. Las probabilidades constituyen una rama de las matemáticas que se ocupa para medir o determinar cuantitativamente la posibilidad de un suceso que se produzca en determinado resultado. Metodología. Para llevar a cabo el suceso de análisis se utilizó lo que es la probabilidad como herramienta principal. Como sabemos que la probabilidad es un método mediante el cual se obtiene la frecuencia de un suceso determinado de la realización de un suceso aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables. En este caso se les hace una serie de preguntas a la población para capturar la información suficiente como para empezar a hacer el estudio. Planteamiento del problema. En la Universidad Politécnica de Victoria existen varios deportes como actividades extracurriculares, los cuales son voleibol, básquetbol, fútbol, entre otros, de los cuales hay un pequeño número de deportistas comparado con el total de alumnos. Lo que se quiere saber con este proyecto es ver si los excesivos entrenamientos afectan de alguna manera en el área académica, consumiendo la mayor parte del tiempo de los estudiantes. Tenemos una población de 105 alumnos que pertenecen al equipo de Jaguares, el cual se deriva en diferentes deportes, los antes mencionados, los cuales son el fútbol, el básquetbol, etc. Investigando un poco, para nuestro análisis descubrimos que los estudiantes que practican fútbol y voleibol son los que más tiempo le dedican a los entrenamientos, por lo que nuestra muestra es de 50 alumnos. Se acercan los Juegos Interpolitécnicas y nos hemos percatado de que algunos alumnos no asistirán porque tienen materias reprobadas. Entonces nos dimos a la tarea de analizar el rendimiento académico de estos deportistas. Se encuestaron a algunos alumnos que practican estas actividades extracurriculares, más específicamente a 50 alumnos, ya que la población de los que practican deportes es muy baja, ya que la mayoría de los alumnos de esta universidad se dedica a los estudios principalmente. Con estas encuestas quisimos ver si en verdad los entrenamientos afectan en las calificaciones de estos alumnos, ya sea para bien o para mal. Interpretación. En la interpretación utilizamos lo que es la tabla de datos. Como podemos observar, aquí se encuentran los datos que obtuvimos mediante encuestas, en un total de 100 encuestas, lo cual hicimos 50 a deportistas y a 50 personas que no hacen deporte. Bueno, en la tabla de frecuencias. Elaboramos la tabla de frecuencias agrupando los datos ya que consideramos que era más sencillo interpretarlos de esta manera. Graficamos lo que fueron las clases y frecuencia absoluta, simple, que es el número de veces que se repitieron los datos. Se nota considerablemente la diferencia en los promedios que van desde 82 a 86. Medidas de centralización. Se determina que la media de los promedios dentro de la universidad es de 83.44. Recordemos que es un valor estimado, no exacto. La media la usamos para describir la muestra con un solo valor que representa el centro de los datos. Se obtuvo que la mediana de promedios es de 82 y 90. Muchos deportistas de la universidad tienen un promedio menor a 87, mientras que pocos tienen mayor a 88. Así como muchos alumnos que no pertenecen a deportes tienen promedios entre 90 y 94. Pocos tienen promedios menor a estos. Por eso nuestra distribución es asimétrica positiva, ya que la media es mayor a la mediana y la moda. Medidas de dispersión. Después de haber agrupado los datos, podemos calcular las medidas de dispersión. Rango,
desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. La marca de clase y la frecuencia absoluta simple son suficientes para calcular las medidas de dispersión. La variabilidad de todo el grupo está en un rango con promedio de 74 a 98. Si se estudia únicamente los promedios de 82 a 86 y de 90 a 94, se reduce la variabilidad ya que hay más datos dentro de este rango. El rango en ambos análisis es de 24, nos indica que estadísticamente hay 25 promedios de diferencia entre el límite inferior del primer intervalo y el límite superior del último intervalo de la clase. A mayor desviación media, mayor diferencia de datos. Observamos que el valor de la desviación media en ambos casos es comparativamente bajo. Por consiguiente, podemos calcular que la dispersión de los datos de los promedios no es significativa. Mientras mayor sea la varianza, mayor será la dispersión de los datos. Los promedios de los deportistas tienen una media de 83.44 y una varianza de 22.21. Y los promedios de los estudiantes que no realizan deporte tienen una media de 90.56 y una varianza de 24.65. Podemos concluir que el promedio de los alumnos no está muy disperso respecto al promedio de ambas muestras. En cuanto a los resultados obtenidos en el coeficiente de Pearson, podemos concluir que la dispersión de los datos es reducida. La variación entre los promedios de los alumnos es bastante estrecha. Por consiguiente, el conjunto de datos es estable y compacto. En Estados Unidos se usa un sistema de evaluación llamado Grade Point Average. Según estudios, un GPA bueno es de 3.5. Convirtiendo el promedio de los deportistas a esta modalidad de evaluación y haciendo una comparación con el GPA, vemos que es de 3, lo cual no es considerado un buen GPA. Muchos argumentan que un GPA es solo un número, que no garantiza que tan eficiente será el alumno como profesional, y en muchos casos así es, pero también es un indicador de organización, compromiso y disciplina del alumno para graduarse con un buen promedio. Las calificaciones son el resultado de una serie de competencias que se evalúan en el entorno universitario, pero estas no necesariamente son indicadores de tus destrezas. Se elaboró este proyecto solamente para comparar los promedios de los alumnos.